Bueno, les doy la bienvenida a un nuevo espacio de Abracadabra, Arte y Espiritualidad. En esta oportunidad estamos con Juan Manuel, quien está detrás de Borgoña Hispanoamérica, con un tema que realmente tiene bastante polémica, si se puede decir de esa manera, el hispanismo y también pues vendría a ser el primer programa en el cual estamos abarcando la historia en esta nueva sección que estamos haciendo en Ahora Arte y Espiritualidad. Y bueno, me gustaría, Juan Manuel, que saludaras aquí a los oyentes, que nos contaras un poquito quién eres y cómo surge todo esto de pues lo que estás impulsando en este momento como Borgoña Hispanoamérica. Bueno, buenas noches. Como ya saben, mi nombre es Juan Manuel Rodríguez. Yo estudié lingüística en la Universidad Nacional y desde ahí fue como mi primer disgusto con la versión de la historia porque en esa época, yo estudié hace muchos años, en esa época no había mucha información, no estaba el boom de Internet y todos los hispanistas que han surgido en Internet a dar información, pero me chocaba ese cuento de que no hay, viene la conquista, se agradece el catolicismo traído por los reyes católicos, después salen los reyes de la escena, 300 años de oscuridad de las que cual no le cuentan a uno prácticamente nada, y después llegan los libertadores, Simón Bolívar, San Martín, O'Higgins, y nos liberamos y caímos en repúblicas bananeras del tercer mundo y el patio trasero de Estados Unidos. Esas ideas no me cuadraban, el odio hacia nuestra propia identidad, y no una, sin ofrecer una identidad que aferrarse solo como una abstracción en el pasado. Entonces eso me empezó a causar una gran disgusto e inconformidad con mi pasado. Y ya ahorita que surgió el internet, empezó Marcelo Gullo, Santiago Armesilla, México antes de México, pues se siente uno que ya encuentra otras personas con las que uno puede encontrar información y una solidaridad y como una luz. Y la parte de que estoy motivado es porque pues estamos en una conflicto, esto no es una revisión histórica y una nostalgia, sino es mirar que pues está la geopolítica, se está organizando, el imperio anglosajón norteamericano está en decadencia y está surgiendo otro imperio civilizatorio que es China, y el anglosajón es individualista, el chino es colectivista, entonces tenemos una tercera alternativa que sería la alternativa hispanista, que se opondría a ese colectivismo ciego, confusionista chino y al individualismo neoliberal anglosajón. Esas son las razones. Ah, sí, sí, la verdad, pues es un tema que pues era muy oscuro, ¿no? Hace algunos años realmente era un tema muy oscuro. Habían ciertas ideas hispanistas que yo ya venía de pronto manejando porque de cierta manera sí comparto lo que tú dices, como que hay muchas incongruencias con respecto a cómo nos han contado la historia y cómo ha sido la educación que nos han dado con respecto a nuestros orígenes y nuestra identidad. Entonces, pues sí, este tema del hispanismo pues siempre me ha generado mucha curiosidad y últimamente pues sí, lo he seguido también activamente, he visto diferentes personas en diferentes campos, sobre todo historiadores, que es lo que creo que más veo, sobre todo historiadores que son los que pues, a raíz de los datos que se pueden sacar de muchas fuentes, pues han empezado como a reorganizar esta visión y han empezado como a si no es un revisionismo histórico, como lo dices, no es una nostalgia, sino más bien han empezado como a reconfigurar, yo creo que sería la palabra, ciertos aspectos de la cultura hispana que se han dejado de lado o que se han enseñado mal. Bueno, Juan Manuel, y cuéntame entonces en el contexto actual, por ejemplo, el hispanismo, ¿cómo crees que es importante reivindicarlo? ¿Qué puntos son los que más consideras tú que hay que de pronto atacar o reivindicar o incluso enseñar para que el hispanismo no sea tomado de pronto como una simple ideología más o una simple partido político más? ¿Cómo sería esto? Pues la hispanidad parte de una problemática. Primero, cuando uno habla de hispanidad, tiende a hablar como de una abstracción,
sobrando las grandes diferencias que se han dado en todo el continente, en España e incluso dentro de las propias naciones hay grandes diferencias, regionalismos, pero entonces esas diferencias que hay entre lo hispano son más características de la hispanidad porque la hispanidad no es una abstracción como el hombre liberal o el individuo átomo hidropónico del neoliberalismo, sino son hombres encarnados con una forma de vivir y que los lleva en común una moral cristiana, una ética cristiana que estuvo aquí por 300 años, así hayan personas ahorita evangélicas, adventistas o ateos como yo, pero todos vivimos bajo ese mundo católico que configuró nuestra identidad. La otra cuestión para aclarar es que el hispanismo no es una subordinación a España. La mayoría de la población hispana y de católicos se encuentran en el continente americano y en Filipinas, no se encuentran en España. Entonces, la hispanidad no es una devoción a una corona española, a un pasado imperial, ni a una madre patria, sino a lo que nos constituye hoy en día como pueblo y que somos 600 millones de personas que se pueden organizar para soportar los debates que están, los cambios globales que se están dando. En esa medida habría que gestar una posibilidad de aduanas, unas leyes de aduanas en toda América iguales para que el comercio se facilite más, sea más económico para las empresas hispanoamericanas, que los títulos universitarios sean válidos en todo el continente, que no haya que hacer otras validaciones. Esas cosas fortalecerían la hispanidad de cara al futuro, fortalecer la lengua, canales de difusión que utilicen también las mismas estrategias del imperio anglosajón, un soft power, a través de series, programas, concursos que hablen de la hispanidad, revitalicen el arte barroco, que es lo que realmente somos similares en todo el continente gracias al arte barroco novohispano, la música y la gastronomía, que es la fusión de los dos continentes. Sí, creo que el hispanismo como tal no vendría a ser simplemente señalar incongruencias en nuestra historia, sino que es también una proyección hacia el futuro, ¿no? Es algo que a nivel espiritual, a nivel social, a nivel político, se puede reconfigurar y se puede proyectar hacia adelante. ¿Cómo podemos entonces entender la hispanidad más allá de esos conceptos históricos y cómo se devuelve una identidad viva y dinámica, por así decirlo? Pues ya somos una actividad viva, las fiestas, los festejos, la celebración de la vida a cada instante, eh, el hecho de que no nos basta con conocer a una persona por lo que nos dice, sino tenemos que vivir con ella, discutir, celebrar con esa persona. No nos bastan una hoja de vida ni una reseña. Tenemos que conocer las cosas, untarnos de ellas. Y eso creo que es característico en todo el continente. Creo que aparte de ciertos tonos que se pueden encontrar diferencias, dialectos, prosodias diferentes, uno va a encontrar una misma alma común, identidad en ritmos musicales, en comida, en formas de ayudarse, en ayudar al desconocido, en ofrecerle la puerta, espacios, trabajos. Eso es muy propio de lo hispano. Y es una herramienta que tenemos ante ese atomismo individualista, egoísta, de que cada quien se busca su futuro, que cada quien es el responsable de su vida. No, el hispano comprende que no, incluso para mal, para el chisme y para todo, comprende que debe estar sumergido en la comunidad. Sí, creo que estoy totalmente de acuerdo con ese punto. Uno de los problemas que yo a veces señalo de la política y de nuestros gobernantes es lo descontextualizados que están con en sí los valores hispanos. Acá, como decirlo de una forma coloquial, el patrón tiene que ser el que trabaje más, ¿sí o no? Acá uno no le va a creer a una persona simplemente porque presenta unas credenciales, sino que uno tiene que ver y conocer a la persona para como validar de verdad su capacidad humana, ¿no? Entonces, eso es un valor muy hispano y creo que en sí es una de los puntos de la cultura hispana que están sobresaliendo. Yo he visto que pues en la parte de la Europa del Norte, los asiáticos e incluso los anglosajones de América, pues
resaltan a veces mucho eso, ¿no? Que el hispano tiene como ese calor humano, como que es algo que es más difícil de encontrar de pronto en otras civilizaciones y eso se debe pues obviamente pues a los valores católicos, ¿no? Creo que prácticamente vendría de eso. Bueno, Juan Manuel, vamos mirando así como varios punticos, ¿no? Varios puntos. ¿Qué puntos crees, por ejemplo, de la historia que han sido los más tergiversados con respecto a nuestra relación con lo hispano e incluso con la misma España peninsular? La Inquisición, por ejemplo, y el genocidio son las cuestiones que más... Pues es que la leyenda negra es tratar a España como la civilización española, no la España actual que no tiene nada que ver, sino Claro, estamos claro. hablando del Imperio Español. La España actual está en brazos del liberalismo moderno, que es lo que queremos luchar. Colombia también está frente en ese liberalismo. Petro, que dice que es de izquierda, no es de izquierda, es progresismo y ese progresismo es liberal de derecha, que mucha Ujú. gente no lo entiende. Sí, sí, sí. Mucha gente no entiende que mucho de este progresismo y de lo que es el woke y todo este tipo de cosas, eso nace en universidades de Estados Unidos, ¿no? Eso no es algo propio de una izquierda clásica tampoco, ¿no? Eh, sí, completamente de acuerdo. Por ejemplo, señalando la Inquisición, es un tema muy comentado, pero del que poco se sabe, pienso yo, en profundidad. O sea, como que el aparato propagandístico de América del Norte y de los países del norte, del protestantismo del norte, pues creo que lo han hecho muy bien, con películas, con todo tipo de cosas, en pues empañar mucho lo que era la función real de la Inquisición. ¿Nos puedes de pronto, si conoces algo acerca de esto, cómo describir la Inquisición y lo que era realmente? Pues la Inquisición no nace por parte de la corona española, la Inquisición ya parte en el siglo XII, en la región de Francia, para atacar la herejía cátara. Sí. Sí, ahí es otra cuestión del cristianismo, del cristianismo original, ¿no? Porque Europa, antes de llamarse Occidente, Europa era llamada la cristiandad. Ese Ujú. nombre se cambia a partir de la Reforma Luterana. Entonces, ya lo que era cristiano se pasa a ser católico porque ya hay una escisión entre los cristianos. Entonces, entonces para mostrar cómo es el catolicismo de diferente al puritanismo y a todas estas cuestiones que son idealistas de la cultura protestante, es un idealismo que termina arrojando al mundo al materialismo más vulgar, Ujú. mientras que el catolicismo busca una espiritualidad que se solaza, que se divierte y goza la materialidad, el contacto con el mundo. Entonces, por eso se ataca a esa herejía cátara, porque decía que el mundo había sido creado por dos demiurgos, que era Dios y el demonio, y pues había que rechazar el mundo material, la carne, y eso al catolicismo, aunque a la gente moderna le suene raro, al catolicismo necesita la carne, por eso el juicio final se van a resucitar los cuerpos, no las almas. Pregúntele a cualquier abuelito de ustedes, que eso es lo que van a decir. Que no lo quieren que los cremen ni nada porque esperan la resurrección de los cuerpos. Sí, Es sí, sí. lo que se salva no es el alma, lo que se salva es el cuerpo como unidad. Esa cuestión del alma y todo eso es una introducción que se ha venido separando, ese dualismo venido por Kant, producto de los protestantes. Un Después de, espiritismo, sí. de, después de esa inquisición que se hace en Francia para perseguir a los cátaros, hay una Elena que es pontificio medieval, donde ya se le encarga, donde el Papa nombra a los inquisidores y los nombra de la Orden de los Dominicos. Esta inquisición nace en 1231. Y después, ya en 1476 en 1478 nace la Inquisición española, principalmente para buscar aquellos conversos judíos y musulmanes que no estuvieran practicando la religión católica, porque a ver, los musulmanes y los judíos no se juntaban con los españoles. Y los españoles siempre, como han sido minoría poblacional, siempre han buscado como método de expansión el mestizaje.
Pero los judíos siempre han formado comunidades aparte, con sus propios leyes, con sus jefes de sinagoga que organiza toda la comunidad, con sus propios mercados, carnicerías, y no se integran. Nadie les imponía eso, pero no se integran. Eso causa desconfianza en cualquier comunidad. Los, los judíos fueron expulsados de España, pero fueron de los últimos. España fue de las últimas naciones de expulsar a los judíos. Fueron expulsados antes de Roma varias veces, de Inglaterra, de Francia, de Polonia. Entonces, precisamente por esas razones, porque no se integraban a la comunidad y eso causa desconfianza. Cuando ya empieza la reconquista, muchos musulmanes y judíos se convierten y muchos judíos empiezan a comprar títulos nobiliarios a nobles empobrecidos cuya única fortuna para vender es su título nobiliario. Y estos judíos empiezan a volverse prestamistas, a ostentar el dinero y eso causa más desconfianza entre la población española. Entonces nunca se persiguió a judíos ni a árabes porque eran expulsados de la península. Los que se querían quedar tenían que volverse católicos y la Inquisición velaba porque ellos cumplieran el catolicismo y no cumplieran ritos privados ni se separaran, porque la iglesia, porque cuando Isabel de Castilla y Fernando de Aragón hacen la reconquista, no están unidos políticamente. España no está unida políticamente, tienen diferentes costumbres, diferentes leyes, entonces ellos antes de hacer esa unión política y de costumbres y legal, deciden hacer una unión espiritual a través del catolicismo para crear una unidad de pueblo. Cuando vienen a América, viene la Inquisición acá. Creo que solamente se sacrificaron 2 indígenas, pero fueron por por castigar a Cortés y también por desconocimiento, pero eso fue inmediatamente prohibido. La Inquisición solamente se aplicaba a los españoles, porque probablemente venían moros conversos con ellos o judíos conversos, entonces era una vigilancia hacia ellos, pero nunca ocultó gobernó a los indígenas la Inquisición, ni tampoco se les obligó a convertirse a la fe. Sí, mira que la Inquisición pues es un tema para mí realmente fascinante. Primero porque lo entiendo como un sistema judicial bastante sofisticado para la época y también porque mucha gente habla de que mataron a millones de personas y que fue un genocidio sistemático y una cantidad de narrativas Precisamente, que no tienen mucho sentido, no tienen mucho sentido, Juan Manuel, precisamente porque hace un par de horas publiqué una fotografía de un mapa de los muertos por las inquisiciones protestantes y católicas. Y donde hay más muertos es en Inglaterra, en el Suiza, o sea, norte, los países protestantes, sobre todo Alemania, más de sí. 500.000 personas muertas. En España el mapa revela que son menos de 100 personas muertas en la Inquisición. Sí, mira que y mucha gente no tiene en cuenta que eran herejes, pero también eran personas que cometían crímenes, ¿cierto? O sea, también eran personas que cometían crímenes y que simplemente eran juzgadas como se juzga hoy en día a una persona que comete un crimen. Entonces no entiendo Pues esa narrativa de... María Elvira Roca Barea dice que el tribunal de la Inquisición era más garantista que otros tribunales, entonces mucha gente que tenía problemas legales de propiedades, de comercio, pedía ser acogida por la Inquisición porque consideraba que ese tribunal era mejor. Sí, como más También está, humanista. no persiguieron a las brujas, porque la brujería fue un fenómeno que surgió cuando cae el Imperio Otomano. Todos esos escritos que también, los escritos buenos que nos dan a conocer a Aristóteles y todo eso, también vienen todos los escritos sobre Hermes Trimegisto y la magia, y eso seduce a las aristocracias europeas. Y de ahí por contagio llega a las clases populares, pero hay un libro de ficción que escribe María Elvira Roca Barea, de ficción histórica sobre la Inquisición, que toma de personaje principal a Alonso Salazar Frías, que era un inquisidor que es llamado el protector de las brujas porque se dio cuenta que no había tal brujería, sino era una mezcla de ignorancia, supersticiones, de gente muy ignorante. Y él simplemente dijo, eso no hay que llevarlo a cabo. Creo que se mataron 3 brujas en ese caso y él impidió que eso se convirtiera en una epidemia.
cosa que no sucedió en Alemania, ni en Estados Unidos, ni en Inglaterra. Sí, En que Inglaterra tenemos realmente a un personaje fue, como Hopkins que cobraba dinero por entregar brujas. claro, se convirtió en casi que un negocio, ¿no? Que se convirtió casi que en Sí, una manera de poner el sistema en contra de una persona y de acusar, ¿no? De acusar prácticamente. Interesante y lo que nombras también de la magia, tema que es bastante recurrente acá en el podcast, es súper cierto, ¿no? Súper cierto y yo muchas veces reivindico incluso el trabajo cristiano, así fueran cristianos que en algún punto se consideraron herejes, pero mucho de la magia, del esoterismo que hay hoy en día es gracias a estas personas, ¿no? Es gracias a esa cábala cristiana, a esa cábala cristianizada y a una cantidad de trabajo esotérico que realmente pues después, en mi opinión, degeneraría en lo que es ya las sociedades secretas y bueno, la masonería y la francmasonería y todo esto. Pero sí, sí, siempre me ha parecido que el papel de la iglesia ha sido muy regulador, muy humanista y al mismo tiempo lleno de sabiduría, ¿no? Y lo dice una persona que se dedica a la magia. Eh, no voy con esa corriente de blasfemia ni satanista de la magia, me parece un absurdo total. Y siempre pues reivindico ese trabajo, sobre todo humanista, ¿no? Que ha tenido la Iglesia Católica. Otro de los puntos, Juan Manuel, que me parecen interesantes del hispanismo y que de pronto también va un poquito de la mano con reivindicar el mismo catolicismo, ¿no? Porque también pues el catolicismo ha sido atacado desde muchos frentes, entonces también como que el hispanismo trata de reivindicar eso, es la conquista de América, ¿no? ¿Cuáles son los principales mitos que tú más puedes señalar de la conquista que nos enseñan en colegios, que nos dicen en las el películas? genocidio. ¿Por El qué? genocidio. ¿Por El qué? genocidio es un plan racional y explícito para acabar a una población debido a su raza, religión o recursos naturales, pero es un plan explícito y lógico y racional. Por eso la palabra aparece para describir la masacre de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, porque fue un plan que solo pudo hacerse después de la Revolución Industrial, con toda la organización tecnocientífica para transportar personas y matarlas. Eso a mucha gente le puede chocar. Aquí no hubo ningún plan organizado ni sistemático. Hubo encomenderos abusadores, no lo niega nadie, pero lo hicieron eh, subvertiendo las leyes y desobedeciendo las leyes de la corona y a escondidas del poder eclesiástico, porque el poder eclesiástico en América, los monjes tienen la misión, o sea, más importante que la política, que la autaxia de España estaba la salvación de las almas. Ujú. Y esa salvación de las almas cumplía unos pasos de amor, de tolerancia, de respeto hacia el otro. Entonces, Francisco de Vitoria, Carlos I le organizó analizar qué es lo que está sucediendo en América. Él es el padre de los derechos humanos, dice que el ser humano tiene derecho a moverse libremente por el planeta, por eso Imagínate. justifica la llegada de los españoles a América, Claro. y también que los indígenas tienen alma, que los indígenas tienen derecho a la propiedad, a sus leyes, y que se les debe convencer racionalmente. O sea, no se les da, se me olvida el nombre del requerimiento, de que si no se convertían antiguamente, si alguna población llegaba al conquistador y era más poderoso y pedía que se convirtieran a su religión y la gente no se convertía a la religión, él tenía la autoridad de masacrarlos. Ujú. Eso España lo hizo diferente acá. Entonces hubo un proyecto civilizatorio de replicar las instituciones españolas acá. Y al replicarlas también cambiaron porque se fusionaron con lo que ya había del continente. Sí, Y sí, sí. pusieron conocimientos que solamente estaban en el norte, en Centroamérica los pusieron a disposición de la población de Sudamérica y viceversa. Entonces, todos esos, es falsa esa, si hubo una muerte masiva de indígenas, pero por parte de enfermedades, no fue un proceso consciente. La humanidad no conocía los virus ni cómo se esparcían. Y España tuvo también un proceso
restauración de eso, la vacuna de Balmis en 1804, Sí, que vacuna a toda la gente en el la Imperio primera Español jornada, contra la sí, viruela. sí. Eso es un esfuerzo que no hizo ningún otro imperio, ninguna otra población, y ni siquiera en la época en que lo hizo España, nadie se tomó esa molestia. Sí, mira que basta a veces con simple lógica para analizar lo que pasó, ¿no? En un contexto de, por ejemplo, de lo que pudo haber sucedido en América hace 500 años, es muy fácil que muchos indígenas se convirtieran voluntariamente. Yo lo analizo de esta manera, porque, a ver, por un lado estaba pues los pagos de tributos, ¿no? Los sacrificios y una cantidad de religiones tribales que se tenían acá en América que obviamente tenían un paganismo fuertemente marcado, o lo que occidentalmente o cristianamente se considera pagano, frente pues una serie de valores y ritos católicos. Y pues yo siempre he dicho pues que es mejor entregarme como tributo de sacrificio o simplemente pues bautizarme y ya. Yo creo que muchos indígenas al ver eso pues simplemente elegían el camino del catolicismo de No, y manera otra cosa voluntaria. más pragmática. Si usted ve a lo largo de la historia de toda la humanidad, no solo ahí, sino llegaba una tribu poderosa e invadía a todos al lado. Los invadidos decían, oiga, mi Dios no me ayudó, mis Claro, seres espirituales no me ayudaron. Los dioses de esa tribu deben ser más poderosos. Y a lo largo de la historia de la humanidad se puede atestiguar que mucha gente se convirtió, no porque hayan sido obligados, sino porque querían un Dios más poderoso que los protegiera. claro, perfectamente válido La y antropología lógico. da, sí da. Entonces, pues, así no sea, dirán estos tipos, o sea, Europa llevaba 4.000 años de diferencia tecnológica con el continente americano. Aquí estaban en el neolítico. Yo sé que eso le suena duro a alguien, no estoy diciendo que sean seres inferiores. La inteligencia es igual, la emocionalidad es igual, pero por cuestiones históricas y geográficas no se pudo desarrollar tecnológicamente las comunidades en América. Entonces, pues, usted ver a unos hombres que lo llevan 4.000 años adelante, si nomás usted se quiere parecer al man del iPhone y del Tesla, pues imagínese en Claro, esa es que época. es por simple sentir humano y por simple lógica que muchas de esas conversiones fueron voluntarias y que no hubo tal narrativa pues de unos españoles forzando a millones y millones de personas. Pues, serían superhombres entonces, porque realmente Sí, pues no. porque llegaron, creo que 100.000 hombres llegaban 500 hombres por año en los primeros 50 años. O sea, qué posibilidad, y aunque tenían un avance tecnológico y militar mucho más avanzado, pues tenían un arcabuz. Ujú, Un arcabuz es un arma, o sea, es más efectivo un arco y una flecha. claro, más rápido, más efectivo, sí. Las armaduras en el trópico no duran nada, la pólvora se vive humedecida. Entonces, ¿cómo lograron la conquista una nación que siempre ha tenido baja demografía? Pues con inteligencia, con mestizaje, con convencimiento, con diálogo. Era Claro, la única forma. un proceso completamente civilizatorio y de enseñanza y de mucha pedagogía, que es lo que he visto que tiene muy marcada la obra de España. Realmente, pues España, la España obviamente imperial de esa época, la España católica, era profundamente, pues, influenciada por la antigua Roma, ¿no? Y eso viene mucho de Roma, ¿no? De ese mismo sincretismo. Creo que los mismos romanos también manejaban un poco eso, ¿no? Lo hicieron con los egipcios, lo hicieron con los mismos hispanos en la península, donde pues si había cierto culto, ellos decían, no, no les quiten su Dios, hagan un templo de su mismo Dios, y ahora ese Dios pasa a pertenecer a nuestro panteón y pasa a pertenecer a nuestra cosmogonía. Y creo que España hace algo No pudieron similar. con los judíos, no pudieron con los judíos como siempre. Sí, porque eso sí, se segregan bastante, Y como la tú diferencia dices. de Roma es que Roma trató de homogeneizar con su sistema jurídico, Sí, ahí está la mientras distinción. que España decidió hacerlo diferente a través de la religión. Ujú. Por eso es que no Sí, podía admitir otras religiones bajo su suelo, claro, tenía que ser a el eje diferencia de Roma. central. Sí, el eje Sí, central. Muchas veces muchos colegas, digamos, que trabajan en el esoterismo y todo eso, pues señalan bastante a la Iglesia Católica, acusándola a veces de perseguir estas corrientes alternativas heréticas. Y
pues yo nunca lo he visto tanto de esa manera, porque dentro del mismo canon está el Evangelio de San Juan, que era prácticamente el de cabecera de los gnósticos en la época. Entonces, para mí no es que lo hayan descartado, lo hayan perseguido, lo hayan anulado, lo hayan silenciado, sino que simplemente no podía ir a la cabeza, no podía ser el eje central de lo que hace rato pues dijiste, que era la conversión de las almas y de salvar la mayor cantidad de almas. Yo siempre lo he visto como algo práctico realmente. El gnosticismo, el hermetismo, toda esa parte que yo considero como la misma sombra del cristianismo, pues no es para todo el mundo y siempre lo he considerado como algo elitista, sí, creo que es elitista, pero al mismo tiempo no es necesario, no es práctico para que todo el mundo, digamos, lo adopte como lo es la misa, como lo es la Eucaristía y los ritos principales del catolicismo, y tampoco es que lo hayan anulado completamente. Los mismos doctores de la iglesia, como Santo Tomás de Aquino, pues tomaron un poco del neoplatonismo, sí tomaron ciertas ideas, pero no era tan radical de pronto como lo ponían los gnósticos, que ellos sí, los primeros gnósticos sí eran que la materia es mala y que solo está el espíritu, y o sea, era algo súper radical. Los cátaros, la Los herejía cátara, por ejemplo, cátaros y todo ese tipo de cosas. la persigue la Iglesia Católica, porque a diferencia de lo que cree mucha gente hoy en día que no está informada de nada, que creen que es que el catolicismo niega la carne y esas vainas. Sí, 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 es O muy sea, distinto. Muy distinto. no, es muy distinto. Hay una parte materialista y espiritual. Yo siempre he considerado una parte más bien humanista y al mismo tiempo espiritual en la Iglesia Católica, y es lo que lo vuelve universal. Y es tan universal que hasta el mismo gnosticismo cabe dentro de ella. Y por ejemplo, Yo creo que yo no me podría dedicar a leer el tarot en un país musulmán, ni por el berraco. En un no, yo país. creo que ya lo hubieran matado. Sí. Eh, Entonces ahí se da uno cuenta de la universalidad, ¿no? De cómo permite el sí, catolicismo en cierta ese. forma, digamos, hoy en día usted puede ser marginado dentro de un universo católico, pero no va a ser perseguido, ni ejecutado, ni presionalizado. O sea, Ni siquiera censurado ya, es que ni siquiera censurado ni ah, nada de eso. ni Ya siquiera se llegó como censurado. a ya se llegó como a un estatus que ya ni siquiera permite esas cosas. O sea, es bastante sofisticado y avanzado, se me hace a mí el catolicismo como eje espiritual. Y es que el problema con las herejías es que las herejías es el luteranismo. Yo interpreto la Biblia a mi antojo. Y pues yo, siendo ateo, uno se da cuenta que hay un montón de revisiones lingüísticas y filológicas, que algunas se hicieron en diferentes idiomas, y que cada nuevo escritor de la Biblia alrededor del nacimiento de Cristo hacía ediciones de acuerdo al momento político. Imagínate. Uh -huh. Entonces, si yo leo la Biblia creyendo que voy a conectarme sin una institución que me ayude a guiarme en un proceso histórico, legislativo y social, pues voy a creer, si yo soy un ignorante analfabeta, pues voy a creer lo que me lee el dueño de la empresa, porque esa es la otra estupidez que dicen, de que es que el protestantismo aumentó la alfabetización. Por favor, eso es totalmente falso. Lo que hacía era el señor, el duque, el príncipe que se volvió protestante, cogía la Biblia y cogía a sus siervos de gleba y les leía la Biblia bajo su interpretación. Claro. Y estos tontos tenían que comerse la interpretación de su señor Claro, hasta que aprendieran a leer. muy volátil, es muy volátil. Y si yo aprendo a leer y no sé de historia, no sé de lingüística, no sé de la historia del pueblo de Israel, de la historia de Roma, pues, ¿qué voy a interpretar del cristianismo? Voy a interpretar lo que me salga de los cojones, como dicen por ahí. O sea, si soy un asesino, voy a justificarlo. Si soy un ladrón, lo voy a justificar. Si soy El un relativismo, jibarita ¿no? hedonista, El relativismo. voy a terminar en un relativismo que es lo que terminó toda la noción de verdad, de horizontes, que hay un individualismo grosero en el que usted está solo, que es por eso lo que todos esos protestantes disfrutan viniendo acá. Claro. De que aquí quieren estar solos y para disgusto y después celebración de ellos se dan cuenta que la gente no los deja solos y que les agrada, que en un principio parece, pero ¿por qué son tan sapos? Y después dicen, oiga, esto es muy diferente y yo no me quiero ir de acá.
Claro, ese calor humano, sí, que es muy, muy, muy Sí. hispano. Bueno, Juan Manuel, pues sí, es algo que, uy, es que no sé ni por dónde agarrar porque realmente son tantas cosas que, digamos, se han dicho y se han implantado de una manera casi que como tatuado en la piel de la sociedad durante 200 años de república que hemos vivido, sobre todo en los países hispanos, en los que obviamente hay una narrativa oscura hacia España, hacia la religión católica, y una de esas narrativas que quiero que citemos acá también es esa de la España supuestamente en contra de la ciencia y oscurantista. ¿Qué puedes decirnos acerca de esto? Yo quiero ir allá porque pues eso es a la Iglesia Católica y ahí quiero abrirme a la Iglesia Católica en general. O sea, personajes como Don Scotto, como Galileo, como toda esta gente que dice que fueron perseguidos por la Iglesia, eran católicos creyentes y estaban en una situación privilegiada gracias a su cercanía a la Iglesia, por eso tenían acceso a una gran cantidad de literatura que les permitía hacer esos análisis. O sea, Galileo y Don Scotto no eran la excepción. O sea, ellos no son seres así como extraños, no, era una comunidad de intelectuales que bajo la Iglesia Católica estaban estudiando esos temas. Ujú, así era. Entonces la Iglesia Católica fue una gran promotora de la ciencia. Eh, la Escuela de Salamanca fue la primera en analizar un fenómeno que no tenía por qué conocer el resto de los europeos. Con la llegada de los metales preciosos de América, hubo la primera vez, se experimentó por primera vez la inflación, cosa Mm, inédita en la humanidad. Y la Escuela de Salamanca hizo frente al asunto, creó derechos humanos, leyes más modernas. La máquina del vapor fue inventada por españoles, sí, la tirando huella medallas. dactilar por un argentino, el submarino también por españoles. O sea, tenemos, creo que el primer marcapasos es hecho por un colombiano. O sea, nosotros tenemos pequeñas victorias que los más media y nuestra propia vergüenza, precisamente yo creo que es eso, nos hacen sentir vergüenza de nuestro pasado para que cualquier cosa buena que hagamos no La tengamos, minimicemos. Sí, la minimicemos y no la celebremos porque tenemos que tener vergüenza. Y esto es claro, o sea, es que la gente no entiende que somos una civilización de 600 millones de personas que nos quieren mantener fragmentados y nos tienen más fragmentados con canciones, con series de televisión que todavía cuentan que siempre narran al español como lo peor, como mojigato, como oscurantista. De series, Marvel nos sacó hace 2 años un capítulo, sí, sí. o sea, hablando de eso, o sea, eso solo se lo cree un niño anglosajón de menor de 7 años, pero pues aquí la gente lo celebra. Nos pusieron las grandes disqueras, nos pusieron una música que hacen pasar por latina y no es latina, eso viene de la India y pasó el dembow y el que termina alimentando el hall dance, eso viene de la India, pasa por el norte de África a través de la cultura árabe y llega a formar el dancehall en las culturas antillanas, pero eso no es originalmente latinoamericano. Pero como es fácil de hacer como el pan, pues a las disqueras les queda muy fácil poner a 4 idiotas con retraso mental a ponernos a bailar esa mierda. Así es, pues, Y totalmente de acuerdo. así ganan, idolatrando siguiendo los consejos de salud y de belleza de los actores de Hollywood, estando pendientes de su vida sexual. Así nos tienen triunfando, así ganan. Sí, es una ingeniería social bien, o sea, eso yo le admiro un poco a veces al anglosajón, que a veces tiene como la frialdad de coger y construir toda esta narrativa, pues prácticamente son los padres de la propaganda, ¿no? Y de Pues por cómo ejemplo, con la decir, USAID que se denunció ahorita hace poco, me enteré que en el 92 la USAID dio, bajo la celebración de los 500 años de América, regaló 500 millones de dólares para fundaciones indigenistas. imagínate, ¿Y dónde está la principal sede de los indigenistas? En Inglaterra. La de los mapuches está en Inglaterra, creo que en Manchester. Todo es financiado por capital anglosajón, por la Fundación Open Society de Soros. O sea, las ONG son una forma de hacer injerencia política y soft power en el tercer mundo. Y la claro. gente
Y toda la gente de izquierda mamerta de las universidades se quiere colgar a una ONG. Ese es otro virus que hay que erradicar. Las ONG son un brazo militar no armado del imperialismo. Sí, totalmente de acuerdo. Y ya que nombras el indigenismo, Juan Manuel, ¿qué es el indigenismo? ¿De qué se trata eso? ¿Cuál es su narrativa? Pues no tengo muy claros conocimientos, pero la corona española respetó la diferencia indígena, se les daba tierras comunales, se tradujeron más de 200 lenguas indígenas a gramáticas, solo se mantienen hoy en día 65, 68, pero gracias al esfuerzo de los monjes españoles. Eso no lo hizo ni los anglosajones, ni los franceses, ni los holandeses en ninguna parte donde hicieron sus colonias. Sí, mira que es que eso tiene mucha fuerza, ¿no? Y sobre todo en la izquierda latinoamericana, que es donde he visto que el indigenismo cala muchísimo, pero es una incongruencia total, ¿no? Es una No, incongruencia yo creo total. que es que cuentan mal la historia porque entonces nos hacen creer que al indígena se le tuvo arruinado durante toda la colonia. Obviamente hubo encomenderos abusivos, hubo unos casos terribles, pero no fue una línea estatal, no fue ni de la iglesia ni de la corona española. Entonces, madre, estoy enredado. Recuérdame. Sí, pues que más o menos qué es el indigenismo, cuál es su narrativa, cuál es su Bueno, postura. entonces cuando suceden las independencias pasados por la Revolución Francesa, resulta que Bolívar dice, no, igual que es lo que se hizo en Francia con los occitanos, que hablaban un dialecto cercano al vasco, los franceses después de la Revolución Francesa dijeron, o hablan francés o los masacramos, y los masacraron. Entonces aquí Bolívar quiso replicar lo mismo y O'Higgins y en Argentina también, de que vamos a acabar las lenguas indígenas, vamos a crear la unidad de nación, Estado, porque ahí nace el Estado moderno. El Estado antiguo los estados antiguos podían soportar diferentes religiones, diferentes lenguas dentro de su nación, porque la identidad no se daba por eso. La nación-estado, después de la Revolución Francesa, se da una patria, una lengua. Entonces se encargó de destruir todas las lenguas indígenas después de la independencia, de quitarles las tierras comunales y de marginar a los indígenas en un clasismo y un arribismo social que así ha sido característico desde hace 500 años. No el Sí, racismo, el clasismo. Aquí tenemos una cultura clasista, más no racista. El racismo fue introducido por los Borbones y por el cientificismo en el siglo XVIII. sí, sí, sí. Sí, es que yo siempre lo he visto como una incongruencia donde lo mismo que lo que tú mencionas, que hubo encomenderos, que hubo ciertos abusos, donde se Bueno, toma esa singularidad, por así decirlo, y se la extrapola hacia la generalidad, ¿no? Que es lo que yo veo que hacen estas ideologías. Entonces dicen, no, es que y bueno, por como ejemplo, hicieron esto, entonces todos eran igual, o era algo deliberado, o era algo que estaba en la sangre, cuando realmente pues no Marcelo lo veo Gullo, así. Marcelo Gullo dice que cuando cayó la Unión Soviética, Fidel Castro se asustó, dijo, ¿ahora cómo nos vamos a financiar? ¿Cómo vamos a tener las cosas? Entonces hace una reunión en Cuba llevándose a Maduro y a un montón de líderes afines a la izquierda de Cuba y dice, bueno, nos quedamos sin el financiamiento de la Unión Soviética. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Yo les tengo una idea. Convenzamos a todos, utilicemos esa idea que creó Lenin en 1921 de la autodeterminación para pedir que todos estos pueblos indígenas se autodeterminen y ahí conseguimos la financiación para seguir adelante. Entiendo. Y yo creo que el relevo de eso, los enemigos de la izquierda dijeron, oiga, esa herramienta que está usando Fidel Castro y el indigenismo nos sirve. Entonces la Open Society, BlackRock y Vanguard dijeron, Mm, financiémoslos, creemos ONGs, porque donde esos manes se organicen llenos de litio, de metales preciosos, de recursos naturales, nos van a dejar sin qué comer. Y sobre todo en Estados Unidos que se define como buen idealista y protestante, se quiere desvincular del mundo material. Entonces él no quiere producir, que fue lo que hizo, mandar toda la producción a China entiendo. y comprar de todo el mundo. Entonces a ellos no les conviene que nosotros nos organicemos porque su único poderío es que ellos son los emiten la moneda global.
que equivale a 10.000 trillones de dólares. Por eso Trump quiere atacar los BRICS, porque donde ellos dejen de ser la moneda oficial no tienen producción, no tienen capital humano, porque su capital humano está consumiendo fentanilo en las calles. Sí, claro, están completamente descontextualizados de esa parte de producción y de lo material. Entonces les conviene Tienes mantenerlos razón. divididos y el indigenismo es una pieza clave para eso. Porque donde nosotros nos organicemos y sepamos qué hacer con nuestros recursos naturales y dejemos de estar llorando por identidades fragmentadas y que ya no son, y que ni siquiera tienen agarre en el presente. O sea, si no les vamos a dejar, entonces si quieren ser indigenistas, para que sean indigenistas no les vamos a dejar usar computadores ni celulares. Mantenerlos de cierta manera como, porque eso sí Sí, yo lo he estudiar visto. matemáticas podría ser un proceso de aculturarlos y de quitarles su identidad, por ejemplo, ¿no? Sí, eso sí lo he visto y eso incluso con un colega, un amigo que prácticamente trabaja con estas comunidades, él me comentaba esto, un chico que se llama Edwin, creo que es sociólogo y también trabaja con estas comunidades, él decía que eso era una mierda lo que hacían las ONGs con las comunidades indígenas porque buscan mantener a esas personas como en ese atraso, como en una vaina que hoy en día hay una narrativa que de lo ancestral y un montón de A cosas mí me parece que es una que romantización realmente de la sí, pobreza y de la sí, humildad. O sea, es como del hombre blanco, así sea Bogotá, el hombre aquí que está en la universidad, que se siente culpable de tener un iPhone, de comerse una hamburguesa con 10 cervezas el fin de semana, se siente culpable, a pesar de que lo vaya a hacer más y más y más. Se siente culpable, entonces empieza a idealizar esa pobreza del pasado, que la ve en el presente, en el indígena humilde, y siente una expiación de sus culpas, tengo que hacer algo por ellos, muy ¿sí? protestante, es muy Entonces, también protestante. muchos mecanismos psicológicos que yo creo que han explotado el soft power. Yo creo que esta gente ha estudiado todo eso, la culpabilidad, el individualismo. Esa gente lo ha estudiado perfectamente y saben qué hilos mover en cada individuo. Sí, 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 eso se ve bastante orquestado. Bueno, otra perspectiva que quiero que señalemos, la verdad es un tema muy vasto, o sea, el hispanismo como tal y la civilización hispana como tal, hablar de ella como tal y señalar lo que es realmente es un tema muy vasto, pero volcámonos un poquito hacia la actualidad, cómo los movimientos hispanistas que se está viendo en internet, digamos como lo que tú estás compartiendo, digamos desde tus espacios, ven cómo el hispanismo se puede hacer para que salga, por así decirlo, de ese círculo de pronto todavía intelectual, filosófico, en el cual todavía, desde mi punto de vista, lo veo muy, muy atrapado ahí, hacia allá el grueso de la población, hacia allá el grueso de la sociedad. ¿Cuál es ese, cómo vamos a hacer ese paso? Uy, yo creo que eso va a ser algo que va a tomar bastante tiempo. No, en mi vida práctica cotidiana no. La página que yo tengo, la mitad de la gente que tengo es gente que ya conoce el tema. No, la mitad no, el 80%, 90%. Es gente que ya conoce el tema. Entonces no estoy convenciendo a nadie. Estoy fidelizando y de pronto llenando huecos y yo también estoy llenando huecos Como con la creando gente. comunidad, sí, muy Sí, secular, muy secular. pero es muy difícil llegarle a nueva gente cuando yo me encuentro a hablar, pero me he dado cuenta un cambio. Yo hago ejercicio con un montón de gente que es joven, menor de 30 años, y me he dado cuenta que esa gente está más susceptible a escuchar esas cosas. La gente entre 30 y 45 años o más viejos, El mito republicano no, lo marica, tienen bien arraigado, sí, bien, bien lo arraigado. tienen Usted, bien digamos, arraigado. hablar mal de los próceres, eso es como una herejía total. O sea, esa gente, los próceres, digamos, independistas de la República, se están diosificados a un nivel, sobre todo en personas de esa edad. Entonces, entre los Entonces más yo veo una jóvenes, ¿crees posibilidad en las que es nuevas mejor? generaciones, en la gente menor de 25 o 30 años, pero esto se va a demorar. Y también yo creo que se necesita un impulso de músculo financiero, de plata, pero eso no le conviene, eso no le concierne a los estados, Ni a le los concernería ricos. a los empresarios que se hagan conscientes de su historia, de que somos un bloque civilizatorio y lo que le decía, bogar para que cada estado haga leyes de aduanas para que sea más fácil el comercio en Hispanoamérica. Sí, Contribuciones científicas, alianzas de entre universidades,
Pero es que todo eso es con dinero. Un canal de televisión que sea una competencia para Netflix, con contenidos de alta calidad, Sí, todo un reflejando lo aparato que es la información. cultural. Yo siempre pues señalo un poco mucho la cultura, la parte cultural, que pues la considero súper importante porque creo que es una primera puerta donde personas del común que no tienen como casi la idea de esto y de lo que se quiere señalar con el hispanismo, pues es uno como de las cosas a señalar. Otras cosas que yo he pensado, no, soy una persona muy ignorante en temas de economía, en temas de, pues no manejo mucho ese tipo de cosas, pero digamos, hablar de una sola moneda, ¿no? Hablar de, hablar de tratar de hacer que las naciones hispanas tengan una unión más a nivel militar, por ejemplo, que no estemos como con un montón de ejércitos regados por todo lado que no tienen una unidad. Eso yo lo veo como ciertos principios que se pueden dar, ¿no? Como ciertos principios que se pueden Sí, dar. Y bueno, ya vamos tratando como necesitaríamos de, una organización similar a la OTAN, por ejemplo. sí, ¿no? Sería como algo así, como algo, como empezar a proyectar la geopolítica y empezar a tratar de ver esa unidad que ya está hecha, porque yo la siento que ya es natural, ya es algo que ni siquiera hay que hacer que la gente como que, a ver, es que yo no me siento, No, yo pienso que sinceramente, sí. yo no, sinceramente no me siento, Yo estoy en desacuerdo con usted. Yo creo que es tan natural que no somos conscientes de eso. Y como no somos conscientes de eso, permitimos que entren otras ideas individualistas del éxito y todo. Tenemos que volver a ser conscientes de lo que estamos respirando y es natural, porque lo hemos olvidado a pesar de que nos rodea todo el tiempo. sí, o Eso es lo sea, que yo siento que ha sí, sucedido. sí, yo creo que tenemos una gran incongruencia porque, a ver, las diferencias que tenemos con un mexicano, con un argentino, la verdad, son muy pocas, en un sentido pues esencial, ¿no? O sea, yo lo veo como que realmente esto perfectamente podría ser un solo país, todos Y los esas países diferencias hispanos. enriquecen. En vez de separar, esas diferencias enriquecen. Claro, claro que Es sí. que precisamente eso, ahorita quieren es un tipo, un hombre homogéneo que busque el éxito individual, imponerse sobre los demás, el hombre hecho a sí mismo, que es el ideal de la cultura anglosajona, que no depende de los demás, que come callado, que triunfa solo, sufre solo, Sí, y que eso uno se totalmente de va a dar acuerdo. cuenta y en esos países nunca surgió un hombre así, es una narrativa, es imposible, que No, somos animales sociales y sí, no, gregarios. ni siquiera sigue con la naturaleza humana propia de las personas. Ay, Juan Manuel, pues me encantaría dar lora y seguir dando lora. Creo que hemos tratado de abarcar varios puntos así, el Muy por hispanismo encima, muy general, pero es muy por introductorio, me encima. gustaría. Pero sí, comprendo que el hispanismo es algo que hasta el momento, hasta yo, pues bueno, yo hace unos más o menos unos 10 años ya venía con ciertos amigos como comentando esto, pero mire, usted se sentaba en un bar y tiraba una de estas pullas, parce, eso levantaba la rabia de muchas personas. No, es Y que yo no tenía con quién hablar, yo no tenía con quién hablar. Y con la gente que como medio hablaba en la universidad, yo les decía, pero que ustedes, ay, que los indígenas, ustedes lo que quieren es tener, como ya, como es que es natural que la gente avance, progrese, o sea, no, claro, nadie está construyendo pirámides en Egipto, ni están haciendo tablillas en arcilla en Medio Oriente. sí, o sea, es que Sí, es o sea, una locura. entonces ustedes lo que quieren es que quede una comunidad aferrada en el pasado, como en una burbuja de cristal, en un invernadero cultural, para que ustedes, civilizados y con bata blanca y con estudios, vayan y los estudien y se comparen y vean las diferencias morales y éticas para sentirse ustedes superiores o inferiores de acuerdo a cómo se, el estado de ánimo que estén o cómo ellos son de en su pobreza y en su precariedad, cómo son de elevados espiritualmente frente a nosotros, cegados por el mundo moderno. Todas las narrativas de idiotas que no quieren vivir la realidad, sino vivir en un idealismo, y Ujú. todo eso es propio del mundo anglosajón, todo eso es propio de un mundo desiderativo, un ideal, de que queremos vivir en una utopía. No, señor, el mundo siempre va a estar lleno de lodo y de rosas, de mierda y de oro, siempre. Y es, Ujú, la naturaleza, así es.
Así es, entonces sí, esto yo hace tiempo lo veía y lo comentaba. Hace algunos años pues ya he visto que libros como el de María Elvira Roca, las obras de Marcelo Gull y toda esta gente han ido calando en redes sociales y creo que se han dado unos pasos, creo que se ha avanzado por lo menos en el tema. Antes pues era bastante tabú, como te digo, hablar mal de los próceres, hablar mal de la independencia, cuestionar la patria, cuestionar la república, cuestionar la misma democracia, que es algo que es casi que no se puede hablar de algo alternativo a la democracia porque ya inmediatamente tú eres tachado de todo, o de fascista, o de comunista, o de cualquier etiqueta que haya. Entonces creo que sí ya se ha logrado un avance y todo lo que se está haciendo con el hispanismo, Juan Manuel, pues realmente me parece maravilloso. Creo que se necesita ese despertar. Yo siempre he hablado del pueblo hispano como un león dormido. Ese despertar que es espiritual, cultural, político, pues podemos estar siendo, o espacios como el tuyo, que es muy pequeño, o como otras personas que están como segregadas por así de una manera un poco separada, sin tener todavía una cohesión fuerte, creo que están dando los primeros pasos. Estamos a puertas de no solo de un nuevo siglo, sino de un nuevo milenio, y eso puede definir muchas cosas, eso puede definir muchas cosas. Yo creo que así es como nosotros estamos haciendo, por ejemplo, lo he logrado muy pocas veces, pero lo he logrado un par de veces. Eh, Tratar de buscar otros canales de difusión que no sean totalmente hispanistas, pero que uno vea que tienen ciertas ideas afines con uno, sin saber que, pero no son hispanistas ni nada, y uno tratar de crear discusión con esos canales, confrontarlos suavemente, no tan frente, en otras cosas apoyarlos, para buscar un diálogo en el que, por ejemplo, hay un man que tiene un canal pequeño que es muy piro, que tiene un canal que se llama Sistemas Estéticos. Saca de Bogotá, el man es artista. Y el man critica mucho esa visión progre y woke, pero el man es re ultraliberal, no se da cuenta que hace parte del Claro, mismo proceso, claro. pero en muchas cosas estamos en común. El tipo tiene su canal en YouTube y yo a veces le he comentado y el tipo como que no me ataca, sino como que se nota que se queda pensando. Hay que buscar Tiene esas personas así que discernimiento, no sí. están dentro del hispanismo, pero que podrían tener afines con uno. Por ejemplo, estar en contra de las campañas de soft power norteamericano, de ese individualismo feroz, de sí, esas cosas con las que uno podría tener en común con esa gente y tratar de convencer primero a esa gente que ya tiene un canal de difusión. Creo que esa sería la alternativa. Sí, sí, Pero creo es un proceso que lento y de paciencia. empezar con puntos en común, muy bien. Sí, yo mismo que soy tú mismo que te declaras ateo, yo soy una persona que siempre ha estado por una ala gnóstica, herética, pero pues siempre muy ligada al cristianismo. Otros que obviamente son católicos, completamente católicos. Creo que se puede realmente tener puntos en común y lograr algo que al final nos ayude a todos, ¿no? Que es lo que pues sinceramente creo que se busca con el hispanismo. Realmente es una reivindicación y no solo una reivindicación, sino una mirada hacia el futuro, porque pues de qué sirve estar diciendo que es que antes era así, antes era lo otro, y es que España hizo y deshizo. Sí, obviamente es importante reconocer todo lo que no se ha reconocido, pero la idea realmente para mí es tener una visión hacia adelante, tener la oportunidad de poder, digamos, reconocernos como civilización hispana, ¿no? Y una civilización, Yo creo que parte, como tú dices, pues no yo es, no creo es una nación de un nacionalismo, sino algo donde incluso muchas culturas, muchas visiones podrían converger sin necesidad de, pues, de que pase lo que está pasando con la Europa pluricultural y multicultural que de pronto están tratando de hacer, que realmente está haciendo que desde mi punto de vista, pues Europa colapse completamente. Europa va a colapsar por esas diferencias precisamente porque es que la cultura no es un souvenir ni es un objeto decorativo, es la forma como yo me adapto a la materialidad, a un ecosistema, a una forma de producción. Entonces, si yo dejo introducir una cultura muy diferente acá, o ellos, su cultura les va a impedir vivir, aferrarse a sus sistemas de producción, o me van a devorar a mí. Pero eso es esa cuestión de que todos vamos a vivir en paz, siendo diferentes. No, eso Eso es es un pensamiento muy complejísimo, ingenuo, muy pues, sucio, sí. porque pues
a la hora de la verdad tengo que organizarme por el agua que vamos a consumir, los recursos naturales para producir un carro, la energía. Y el que piensa diferente a mí en una cultura muy diferente va a decir, no contemos con ellos. Y cuando diga que no contemos con ellos, ahí ya queda es músculo militar. Claro que sí, claro que sí. Ya no queda nada más. Así es, Juan. Bueno, me encantó hablar contigo, Juan. Fue un rato muy ameno, Bueno, muy Rodrigo, bacano. mucho gusto. Chévere que estés por acá. Pues la idea es que este espacio es muy abierto. Sí, se tratan temas de magia, espiritualidad, arte, historia, pero desde todos los puntos, desde todas las perspectivas y obviamente pues para que todos aprendamos, para que crezcamos o por lo menos para que nos llevemos una idea diferente, ¿no? De lo que de pronto a veces creemos que está bien o creemos que está mal y siempre es bueno alimentar de esa manera, retroalimentar. Un último punto que quiero señalar, como ya para cerrar nuestra conversación, es dentro del mismo hispanismo he visto que, digamos, hay discrepancias, ¿no? En una hipotética unión de países hispanos, desde tu primera opinión, pues más como personal, me gustaría que me dieras, ¿cómo crees que podría ser la mejor vía de gobierno? ¿Una democracia, una república, una monarquía, una anarquía? ¿Cómo sería lo mejor? Bueno, el anarquismo es absurdo, el anarquismo es inviable. El anarquismo es la doctrina del más fuerte. Claro, claro. Yo sé que toda esta gente idealista que vive en un mundo ya relativamente pacificado y con el consumo de carbohidratos, azúcares y proteínas a 20 metros de donde está, pues creen que todo es muy fácil. Pero realmente en un mundo anarquista solo el psicópata y loco va a triunfar. Claro, claro, más puramente El resto individualista y vamos a hacer psicópata, sí. lacayos. No sabría qué sistema porque me la pone muy difícil. Monarquía, dictadura, pues o sea, me van a acusar de facho, pero por ejemplo, para hablar una cosa, Singapur, que personas como liberales como Juan Manuel Rayo y toda esta gente se la pasan celebrando como libre comercio, es una dictadura. Sí, sí, ¿por qué? Y no hay partidos políticos y por eso mucha gente dice que China y Singapur han progresado porque no están peleando partidos políticos por conveniencias y egos y cuotas, no, hay que construir una represa, no tengo que discutirlo con ningún partido, ajusten el presupuesto y se hace la represa. En cambio aquí no, el Partido Verde no quiere, el Partido Conservador necesita que le den unos puestos en el Senado o si no, no firman el proyecto y pasan 20, 30 años y la represa no se construye. Es un problema de clientelismo y una cantidad es demasiado volátil la democracia latinoamericana, ¿no? Es La democracia muy global, o sea, no y tumbó la global Unión como Europea, tal, no tumbó las elecciones de un país porque estaba a favor de Rusia, claro. ahorita el año pasado. Eh, Manipulan los candidatos, solamente los candidatos que están ahí ya están comprados por las empresas. ¿No le Sí, sucedió a Petro, la supuesta izquierda que tuvo que pactar con todas las oligarquías antiguas? O sea, Dalmacio Negro dice la ley de hierro de la oligarquía. No importa qué nuevo régimen haya, dentro de todo Estado hay una oligarquía inmóvil que se queda ahí y se aferra y corrompe los nuevos gobiernos. Y es difícil cambiarla. sí, eso es algo que mucha gente de pronto no tiene muy claro. Pero entonces, ¿qué? ¿Cuál me das? ¿Qué opción me puedes dar? ¿Cómo sería esa Vale, yo creo que hipotética monarquía. monarquía, no? Sí, claro, yo Sí. también estoy de acuerdo. Monarquía porque enaltece la virtud, primero, en el gobernante. O sea, el gobernante estudia y es formado para gobernar, bajo unos Segundo, no se va a ir criterios. en 4 años ni en 8 años. Ya tiene plata, está seguro de su poder económico. Entonces, ¿qué le queda por conseguir? Como todo ser humano necesita conseguir algo, la trascendencia. Ujú. Entonces, ahí hay una serie de criterios que la monarquía creo que ha sido últimamente en estos 200 últimos años, pues Revolución Francesa, repúblicas, ha sido pues realmente satanizada completamente en Occidente, pienso yo. Pero Y el país, uno de los países que gobierna el mundo es Inglaterra y todavía tiene monarquía. es monarquía, claro. Y algo que yo Manda veo sobre mucho, Canadá, sobre Australia, sobre Islandia. uno de nuestros problemas realmente, y pues me atrevo de pronto a señalarlo un poco, es que los hispanos necesitamos un rey.
Es lo que necesitamos los hispanos. Por eso tenemos ese problema de caudillismo tan berraco, porque tendemos a endiosar a nuestros políticos, los tendemos a ponerlos como un rey, pero es que ninguno de ellos es un rey. Entonces, ahí estamos jodidos por Sí, ese no lado. tienen un compromiso de por vida, tienen un compromiso de 4 años que terminan velando por sus intereses y sus amigos y familiares y ya. Y chao, después ya me voy a dar conferencias por allá en Europa y en Suecia y en otros países y me olvido de lo que pasa acá. Ay, bueno, me gustó mucho, me gustó mucho. Me gustaría poder tener un poquito más de tiempo, pero ya se nos está acabando el tiempo, Juan. Ah, vale. Y nada, ¿dónde podemos encontrar tu trabajo, lo que estás haciendo en cuanto a difusión del hispanismo? ¿Cómo podemos acudir más a eso que estás haciendo llamado Borgoña Hispanoamérica? Pues yo por ahora pienso sacar un canal de YouTube más adelante, pero por ahora solo tengo mi página de Facebook, que es Borgoña Hispanoamérica, y en Instagram, Borgoña Hispanoamérica. Listo, listo. Entonces, bueno, ahí está, para que tengamos una visión diferente de lo que ha sido, pues, ciertas narrativas que las tenemos muy naturalizadas, las tenemos demasiado tan naturalizadas que no nos estamos dando cuenta de tanto manipulación y manoseo y tantas cosas que han hecho con nosotros a nivel de sociedad en la parte hispana, a nosotros los hispanos. Y eso pues es válido y me parece que es bueno señalar las personas que van un poco en contra de esa corriente y que van como con una contracultura real, que es la que yo siento que es una contracultura real, eh, donde pues obviamente con pedagogía, con una serie de métodos, pues están tratando de dar otra visión para reconfigurar, para conectar, para obviamente mirar hacia el futuro y tener pues obviamente un futuro mejor como hispanos, ¿no? Y bueno, me encantó Yo quiero este espacio. cerrar con una frase, es que como hispanoamericanos o como nos quieren llamar, latinoamericanos, no tenemos ninguna identidad. Nuestra identidad a los ojos de los extranjeros es un hombre bronceado que le gusta el baile y es un amante, vendedor de cocaína y tomador de café. Ujú, sí, señor. Y El estereotipo. esa es nuestra identidad, pero realmente no tenemos identidad, o sea, porque si negamos, la mayoría de acá niega los virreinatos, los 300 años de imperio español acá, y tratan de buscar una identidad anterior. Y usted les pregunta cuál, no saben, se enredan, no saben cuál, Claro. hablan de los mexicas sin tener en cuenta que aquí en la región andina esa gente no tenía nada que ver. Ujú, está ¿Sí? completamente No teníamos ni siquiera nosotros como colombianos que tenemos más cerca a los incas, teníamos nada que ver con ellos, ni los incas con los mapuches. Entonces, ¿qué identidad va a haber? Y si se albergan esas identidades, van a ser identidades fragmentadoras, porque no va a tener nada el argentino con la gente de la región andina, ni con la gente de Yucatán. Lo que nos hermana a todos es la cultura española que se implantó por 300 años acá. Esa es nuestra identidad, con todos los matices y colores que dio cada región en América, que la enriqueció. O sea, con el indigenismo, con las vírgenes morenas. El ejemplo máximo de mestizaje es que tenemos vírgenes morenas. así es, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Bueno, entonces me despido en esta ocasión y nada, quiero pues de pronto tenerte más adelante en algún otro episodio, si Claro, podemos señalar algún tema más específico, esto fue como muy general y bueno, entonces nos veremos en una próxima ocasión en Abrahadabra, Arte y Espiritualidad. Los dejo entonces por esta vez. Muchísimas gracias. hasta luego.